Bien, gracias, doctor. Último ¿Y día usted? de clase de gine, ¿no? Sí. Sí. ¿Mañana empiezan clase ya o? Es que hemos estado teniendo varias clases al día. Sí, habíamos estado teniendo 3 diarias y creo que mañana ya acaba, ¿no? Sí, Todavía nos falta. la doctora Mariel dejó un espacio para, pues sí, para prepararnos para el examen departamental. Digamos, la siguiente semana está libre, pero comenzamos después de eso. ¿Y cómo van con la estudiada? Pues mañana empezamos. Yo creí que ya llevaban 2 meses. Es cierto. Pues ahí va, ahí le Bueno, llevamos. la sinceridad ante todo. Te ver bien en la residencia. Muy bien. Vamos a platicar hoy de tumores de ovario. Vamos a ver lo que son tumores de ovario benignos, malignos, pero me interesa mucho que nos enfoquemos en cómo diferenciarlos, el protocolo diagnóstico, qué es lo que tiene que buscar. No solo un médico general, esta clase se la doy también a los residentes, qué es lo que tienen que buscar para poder identificar pacientes sospechosos de cáncer de ovario, cómo referirlos, cómo se van a tratar estos pacientes, para que podamos ofrecerles a la paciente. El cáncer de ovario es el cáncer más letal de los tumores ginecológicos. La sobrevida prácticamente es menos del 50%, aún en etapas tempranas, pero el problema es que normalmente no lo detectamos en etapas tempranas. Y uno de los puntos más importantes para evaluar la sobrevida es precisamente la resolución durante la primera cirugía. Cuando la primera cirugía no es exitosa, cuando en la primera cirugía hacemos un mal trabajo, a esos pacientes les va a ir mal, tienen un mal pronóstico. Por eso es importante que hagamos la evaluación adecuada de estas pacientes para que no retrasemos el tratamiento y podamos ofrecerles una cirugía bien hecha. Generalmente la cirugía bien hecha no la realiza un médico general, la cirugía mal hecha, perdón, la realiza un ginecólogo, la realiza un cirujano. Pero aquí es importante, y ya lo verán al final de la última diapositiva, que para ofrecerle un buen pronóstico a esa paciente necesitamos específicamente no cagarla desde el momento del diagnóstico hasta la primera cirugía, ¿ok? Los objetivos, vamos a ver brevemente anatomía y fisiología del ovario, clasificación histológica, factores de riesgo, cuadro clínico, protocolo diagnóstico y tratamiento específico de todos los tumores de ovario. Otra vez, tumores de ovario son un montón. Sí saben dónde están los ovarios, ¿no? Los ovarios se encuentran en la pelvis, son en la pelvis de la mujer únicamente. Este sí es un tumor ginecológico. Son cuerpos de color blanco nacarados que tienen aproximadamente dimensiones de 2 a 3.5 centímetros y 1 a 3 centímetros de grueso, situados uno a cada lado de la pelvis. Están fijos a la cavidad por el ligamento infundíbulo pélvico, están fijos al útero por el ligamento ancho, por el meso del ligamento ancho, por el ligamento útero ovárico y por el ligamento tubo ovárico. Entonces, son el órgano más móvil de toda la cavidad abdominal. Es el único órgano que no está recubierto de peritoneo, pero como ven ustedes, tiene que estar delimitado en un sitio. Está en estrecha correlación con la pared pélvica que se encuentra a este lado, la arteria ilíaca externa, la arteria ilíaca interna que pasa por debajo. Esto que vemos aquí es la arteria uterina y el uretero. Ajá. Entonces, como ven, crece hacia donde hay espacio, y el espacio es hacia arriba, hacia la cavidad, pero puede estar involucrado en relación con cualquier otro órgano del cuerpo. Entonces, esto es una vista laparoscópica. Aquí está el ligamento redondo, aquí está la salpinge que se continúa con la fimbria, el ligamento tubo ovárico, el ligamento útero ovárico, y aquí se alcanzan a ver estos pequeños vasos sanguíneos, forman parte de la irrigación de la arteria ovárica.
Cada ovario cuenta en el borde anterior o iliar, en el cual está unido, está adosado a la cara posterior del ligamento ancho por un pliegue de peritoneo, que es el mesovario, por el cual cruzan los vasos que llegan al ilio. El borde posterior es libre y es algo convexo. Entonces, el ovario está adosado al peritoneo, no está cubierto de él, es el único órgano intrapélvico que no está cubierto de peritoneo. El polo uterino inferior, el polo inferior, el que está pegado al útero, está adosado por el ligamento útero-ovárico, y el polo superior está suspendido por el ligamento suspensorio que transporta los ligamentos. Este es el ligamento suspensorio del ovario o ligamento infundíbulo pélvico. ¿Ok? La irrigación del ovario se da por la arteria ovárica, que es rama de la aorta abdominal y se encuentra por debajo de las arterias renales. En el hombre está la arteria testicular. También, para evitarnos confusiones, muchas veces nos referimos a ellas como arterias gonadales. El drenaje venoso se da por las venas ováricas que están en el mesosalpinx, originan el plexo pampiniforme, que es muy importante en el embarazo porque lleva una cantidad de sangre, y van a drenar a la vena ovárica derecha va a drenar a la vena cava inferior, y la vena ovárica izquierda drena a la vena renal izquierda. Entonces, el drenaje hacia arriba, el drenaje venoso, no es directamente hacia la cava, no siempre. El ovario izquierdo va a drenar principalmente a la vena renal izquierda. Y esta es la correlación que tiene, esta es la arteria ovárica, que va a irrigar una porción, pero también tenemos la arteria uterina, con su arteria ascendente, que va a dar una porción tubovárica, y aquí es donde se van a anastomosar la arteria tubovárica con la arteria ovárica, y así es como se va a dar la irrigación del ovario. Algunas mujeres dicen que cuando les hacen la salpingo, que cuando les hacen la OTB, quedan menopáusicas o tienen síntomas vasomotores, y esta es la explicación. Algunas mujeres, el drenaje principal no se da por la arteria ovárica, la irrigación principal, sino se da por la arteria ascendente de la uterina, y cuando hacemos la OTB se cierra aquí y el ovario se necrosa. Déjenme les contesto a los residentes. La inervación del ovario se da por fibras nerviosas amielínicas que acompañan a los vasos, que inervan la túnica muscular. Algunas de ellas penetran en la corteza, forman plexos delicados alrededor de los folículos y por debajo del epitelio germinal. Existen terminaciones nerviosas sensitivas diseminadas en el estroma del ovario. Estas terminaciones nerviosas son mínimas. La realidad es que el ovario no duele. Todas las mujeres llegan a consulta diciendo, me duele el ovario. No, la realidad es que el ovario no duele. El ovario, esta es una parte importante de los tumores del ovario, porque el ovario es uno de los pocos órganos que tiene las 3 capas embriológicas. Vamos a tener ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ok? El desarrollo se va a dividir en 4 etapas. Primero vamos a tener una gónada indiferenciada. Se va a dar el estado de diferenciación, la multiplicación y la formación de ovocitos y la formación de folículos. ¿En qué momento se da la formación de folículos? Hasta que tenemos la vida adulta, hasta que se da la ruptura del freno meiótico. Hasta en ese momento se da la formación de folículos. Pero el desarrollo del ovario va a iniciar desde la semana 4. Las células germinales se van a... el ovario como tal se va a desarrollar a partir de la cresta genital a ambos lados de la cavidad celómica, entre la base del mesenterio posterior y el mesonefros. Pero las células germinales van a provenir del saco de Yolk, van a viajar por todo en la línea central, por el intestino
principal para llegar a la cresta gonadal, implantarse la cresta gonadal y ahí es donde van a desarrollarse junto con el ovario. Durante toda esta migración puede darse, que vemos aquí cómo se está dando la migración, durante toda la migración pueden sembrarse células germinales en el trayecto y es por eso que podemos tener tumores de células germinales en línea central. En la tercera semana de gestación, las células germinales primordiales que originan el saco vitelino migran por el intestino posterior. 3 semanas después llegan a las crestas germinales y ahí es donde se van a implementar junto en el reborde genital para de ahí dar los ovarios. Entre la sexta y la novena semana de gestación, en ausencia del desarrollo testicular, que va a depender de la SRY y de la hormona antimülleriana, por las células de Sertoli Leydig a la semana 7. El testículo inicia su diferenciación a las 6 a 7 semanas formando espermatogonias. Las células de Leydig aparecen a la semana 8 y la secreción de testosterona en la semana 8 con un pico de la 15 a la 18. Entonces, como vemos, la formación del testículo es activa. La formación del ovario se dice que es pasiva, aunque esto no es necesariamente cierto. De la semana 18 a la 20 se va a dar la formación folicular. La corteza celular es gradualmente perforada por canales vasculares, lo que marca el inicio de la formación folicular. Los folículos primordiales se forman en cordones corticales compuestos de ovocitos primarios y una capa de células pregranulosas con su membrana basal. Los ovocitos no rodeados se pierden. Al nacimiento existen de 1 a 2 millones de folículos y solo 400,000 llegan a la etapa puberal. Con esa reserva ovárica que es con la que van a llegar las mujeres, es la reserva que van a tener para toda su vida. Hay diferentes maneras de medir la reserva ovárica en una mujer en la vida adulta. ¿Saben cómo podemos medir la reserva ovárica? Evelyn. ¿Con hormona antimülleriana? Con hormona antimülleriana y con los folículos antrales vistos por el ultrasonido, por un ultrasonido endovaginal. La hormona antimülleriana y el ultrasonido son los que nos ayudan a evaluar la reserva ovárica. Entonces, como vemos, el ovario va a provenir de las 3 capas embriológicas, endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿ok? Eso significa que podemos tener tumores de las diferentes, de cada una de estas capas. Esta es la clasificación de la OMS de los tumores de ovario. No se esfuercen en agrandarla, no se ve, lo intenté, no pude, son un chingo. Ajá. Aquí lo importante es que nosotros podamos diferenciarlos por familias. Tenemos los tumores. Primero vamos a dividirlos en benignos y malignos. Entre los tumores benignos tenemos los quistes funcionales, endometriomas, adenoma seroso mucinoso y el teratoma maduro, entre otros. Patología benigna no perteneciente al ovario. Estos son otros quistes que nos vamos a encontrar en el hueco pélvico, como el quiste paratubario o parovárico, hidrosalpinx, absceso tubovárico, quiste de inclusión peritoneal, absceso apendicular, diverticular, miomatosis, riñón pélvico. Y de la patología maligna del ovario, entonces sí ya lo vamos a dividir en epitelial, germinal y del estroma y de los cordones sexuales. Y maligna secundaria, pues son los tumores metastásicos, cuyo principal es el tumor gástrico y el segundo son los tumores de mama. Este es un cuadro que viene en el Robbins, este es uno de los cuadros más bonitos que se van a encontrar en todo el libro, porque aquí está desarrollado todo el tema, ¿ok? Dice, de los tumores, quedamos que los tumores se van a dividir en 4. Tumores epiteliales, germinales, estroma y cordones sexuales y metastásicos. Los epiteliales son los más frecuentes, los germinales le siguen en frecuencia, los de estroma y cordones sexuales después, y los metastásicos son los menos frecuentes. Los tumores malignos, el 90% de ellos son epiteliales, 3 a 5% germinales, 2 a 3% cordones sexuales y el 5% metastásicos. No me dan las cuentas ahí. El grupo de edad afectado, 20 más, 0 a 25, todas las edades y metastásicos variable. ¿Por qué? Porque depende de dónde viene el primario.
Y los tipos, estos son los más frecuentes: seroso, mucinoso, endometrioide, células claras, tumor de Brenner y adenofibroma. De los germinales, teratoma, disgerminoma, tumor del seno endodérmico y coriocarcinoma, estroma y cordones sexuales, fibroma, tumor de células de la granulosa y tumor de Sertoli-Leydi. Y los metastásicos, aquí yo pondría como primario el tumor de Krukenberg. Y con esta tabla es con la que vamos a desarrollar toda la clase, pero con que ustedes se aprendan esta tabla van a entender perfectamente el desarrollo de los tumores de ovario. ¿Ok? Entonces, vamos a basarnos en esta tabla en la clase. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un tumor seroso? ¿Cómo es el cuadro clínico? ¿Quién me puede decir, Fernanda, cómo es el cuadro clínico de un tumor epitelial en general y después nos especificamos en el seroso? ¿Cómo te lo imaginas? Pues en una etapa inicial puede estar asintomática la paciente y posteriormente yo pensaría que empieza a haber un aumento del ovario. ¿Y eso qué sintomatología le va a dar a la paciente? Pues dolor, malestar general, también puede haber tensión abdominal y pensaría que puede existir un sangrado. ¿Un sangrado por qué? ¿Qué les parece si cuando les pregunte, el que contesta prende su micro? Su cámara, digo. ¿Por qué sangrado, Fer? Porque vamos a tener un crecimiento de lo que son las células a nivel del ovario y puede haber presión de... No, fíjate que no existe una correlación real entre el tumor ovárico y el sangrado. O sangrado, ¿hacia dónde estás pensando que sangre? A nivel vaginal. No hay comunicación del ovario a la vagina. No pasa el óvulo, pasa el folículo, pero no pasa el óvulo, perdón, el folículo, ¿no? Pero no hay comunicación de sangrado, no. Ese es un pensamiento equivocado muy frecuente. Un tumor del ovario, a menos que sea un tumor que esté produciendo sangrado por alteraciones hormonales, un tumor del ovario no va a producir sangrado a nivel vaginal. No va por ahí. Y el dolor que tú me decías sucede ya hasta que los tumores son muy grandes o hasta que se tuercen. Normalmente no los vamos a encontrar así, ¿ok? ¿Y cómo diferenciarías un tumor seroso de un mucinoso? Vamos a preguntarle a alguien más. Sandy, ¿cómo diferenciarías un tumor seroso de un mucinoso? Puede ser histológicamente, creo. Sí, pero antes de la histología, ¿cómo sospechas de un tumor seroso o un mucinoso? Ay, no lo sé, doctor. Creo que no. ¿Quién nos ayuda? Alberto. ¿Podría ser en función de la edad de la paciente? Porque yo había leído Fíjate que se presentan los dos más o menos a la misma edad. Son tumores que se encuentran en la edad reproductiva de la mujer. En el ultrasonido, ¿cómo podríamos diferenciarlos? El tumor seroso va a producir agua. ¿Cómo se ve el agua en el ultrasonido? Anecoico. Anecoico. ¿Y cómo se ve el moco en el ultrasonido? Hipoecoico. Hipoecoico. Ahí es donde podríamos diferenciarlo. Denme un segundo, creo que me está... Un segundo. Es la de... y el sangrado uterino. Toca más fuerte, no te escuchaba. Gracias. ¿Te cierras, por favor?
¿Qué decíamos? Entonces, en el ultrasonido lo vamos a ver hipoecoico, el mucinoso, anecoico, el seroso. Se presentan a la misma edad. ¿Qué marcador podríamos encontrar elevado en el seroso? El Sí. K125. El CA125. ¿Y en el mucinoso? Rodrigo. Sí, creo que se me apagó. No se me ocurre, doctor. Eve. Yo leí que igual, doctor, el CA 125. No, en el mucinoso el que normalmente se eleva es el 19,9. Todos los tumores epiteliales, todos van a elevar el CA125, pero el mucinoso eleva el 19,9. Dice la tablita que además tenemos el endometrioide. ¿Cómo veríamos en el ultrasonido el endometrioide? ¿Cómo veíamos un endometrioma? Cuando vimos el tema de endometriosis, ¿cómo se ve en el ultrasonido? Todavía más mixto, todavía más ecos mixtos, más hipoecoico, se ve sangre, se ve pus ahí adentro, se ve completamente diferente, y así es como nos vamos a guiar para diferenciarlos. El tumor de células claras y el tumor de Brenner, el tumor de células claras es prácticamente maligno en todos, y el tumor de Brenner tiene un componente sólido. Así es como los vamos a diferenciar en el ultrasonido. De las células germinales, ¿qué características conocen ustedes de las células germinales, Fátima? De los tumores de células germinales. De las células germinales en general, ¿qué me podrías decir de ellas? Pues que van a dar origen a, como tal, la parte funcional del ovario, de la gónada. Bueno, no solamente del ovario, de la gónada en general. También en los hombres y de los testículos. Entonces, pueden generar, las células germinales pueden dar testículos y pueden dar folículos. Ajá. Ajá. Eso quiere decir que son células totipotenciales, ¿te late? Sí. Son células que pueden generar cualquier tipo de tejido. Son las células de las que se deriva un bebé, son las células primarias. Entonces, de las células germinales podemos desarrollar un embarazo, ¿no? Y de ahí se derivan precisamente los tumores. Tenemos un teratoma. ¿Qué es un teratoma? ¿Han visto cómo se ve un teratoma? Sí. ¿Cómo se ve un teratoma, Fati? Puede tener un componente, bueno, más bien, es un tumor que tiene componente como de diferentes tipos de tejidos. Puede ser, digamos, no sé, cartílago, incluso dientes, Hueso, uñas, pelo, lo que sea. Entonces, ¿eso te late como para que sea un bebé? Dientes, uñas, pelo. pues sí podría ser. Pues sí, podría ser, ¿no? De hecho, los tumores los tumores de células germinales los vamos a dividir en disgerminomas y no disgerminomas. Así como los del ovario se dividen en seminomas y no seminomas, los del testículo, los del ovario se van a dividir en disgerminomas y no disgerminomas. Los no disgerminomas los vamos a dividir en embrionarios y extraembrionarios. Cuando tenemos un embarazo, ¿qué es lo que se encuentra fuera del bebé? El líquido amniótico y el Líquido amniótico y membranas. Ajá. Y la placenta. Y la placenta. Entonces, para la placenta tenemos el coriocarcinoma y para las membranas tenemos el tumor del saco de Yolk. Y ahí ya abarcamos todos los tipos de los tumores germinales. Disgerminomas, no disgerminomas. Los no disgerminomas se dividen en embrionarios, donde tenemos a los diferentes teratomas, el teratoma maduro, el teratoma inmaduro. ¿Han oído hablar del tumor del estrumo ovari? El tumor del estrumo ovari es un tumor germinal que produce hormona tiroidea. Es un tumor que tiene cuerpos foliculares y produce hormona tiroidea. Es un teratoma tan especializado que solo se dedica a simular a la tiroides y a producir hormona tiroidea. Entonces, esas son las diferentes líneas de teratomas.
tenemos la placenta como el coriocarcinoma y el tumor del saco de Yolk como el membranas. Entonces, así de fácil podemos estudiar a los tumores de células germinales. Estos tumores, como ven, casi todos tienen un componente sólido importante, ¿no? ¿Cómo sería el cuadro clínico? ¿En qué momento se van a desarrollar estos tumores? Dice ahí el cuadrito del Robbins, de los 0 a los 25 años, esto es primera y segunda década de la vida principalmente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de estos tumores? Porque es cuando se quita el arresto meiótico donde se empiezan a desarrollar este ovario que ya viene mal programado. Este ovario viene programado para fallar desde el inicio, desde que empieza a trabajar y empieza a trabajar con la menarca. Por eso es que normalmente los encontramos en la segunda década de la vida. La gran mayoría son benignos. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente de los tumores de células germinales? El teratoma maduro. Ajá, también tenemos un teratoma inmaduro. El teratoma maduro, Monse, ¿tienes novio? No, ¿Quién tiene novio? Angie, ¿tienes novio? Tampoco, Doc. Soy pandemia. La pandemia lleva a la ruptura. Eve, ¿tienes novio? sí, Doc. ¿Y tu novio es maduro o es inmaduro? ¿Quién sabe? Yo digo que inmaduro. Si es inmaduro, es maligno y es tóxico. Los novios tóxicos, como el cáncer de ovario, hay que cortarlos. No es de esta clase, ¿verdad? Porque nos vayamos a meter en broncas. Entonces, la parte benigna de los tumores de ovario, de los germinales, es el teratoma maduro. La parte maligna es el teratoma inmaduro. Y el tumor del saco de Yolk y el coriocarcinoma, esos son solo malignos, ¿ok? ¿Qué síntomas nos van a dar estos tumores? Si tenemos un tumor sólido que crece al inicio de la menarca, ¿qué síntoma creen que den? Natanael. Pues si crece como ocupa espacio puede dar síntomas por el crecimiento. Fíjate que estos tumores no crecen tan rápido. O sea, sí crecen, hacen funcionar de más al ovario, pero no crecen tan rápido. Por ejemplo, los tumores del estroma de los cordones sexuales, esos son tumores de crecimiento muy rápido, que esos tienen puedes encontrarte en niñas de 20 años con lo que parece ser un embarazo y desarrollan algo que se llama un síndrome de Meigs. ¿Qué es el síndrome de Meigs, Rodrigo? ¿Me puede repetir la pregunta, doctor? ¿Qué es el síndrome de Meigs? ¿Síndrome de Meigs? Ajá. Es una triada. ¿Alguien conoce la triada del síndrome de Meigs? Sí. ¿Es ascitis, edema pulmonar y tumor ovárico? Ascitis, derrame pleural, que no es lo mismo que edema pulmonar, y tumor ovárico sólido. Okay. Ajá. Porque eso es el síndrome de Meigs, es de los tecomas y fibromas, son tumores sólidos benignos del ovario. Uh-huh. Esos tumores sí crecen muy rápido, pero entonces, ¿qué síntomas sí esperarías encontrar, Natanael, en los germinales? Si es un tumor sólido que crece, no crece tanto, pero ¿qué síntoma te podrías encontrar? ¿Alguien que le ayude? Disnea, ¿Por qué disnea? por el derrame pleural. No, quedamos que esos son los otros. Esos son el síndrome de Meigs de los estroma y cordones sexuales. Un teratoma. ¿Qué síntomas da un teratoma? Lili quiere participar. Lili, ¿qué síntomas da un teratoma? ¿Pueden ser urinarios? ¿Podría ser una elevación de la alfa-fetoproteína? Sí, pero eso no es un síntoma, ¿no? Bueno, no. Los síntomas que da este tipo de tumores es un tumor que crece, que se hace pesado, que se hace gordo
Y recordemos que el pedículo del ovario son pequeños ligamentos que lo mantienen en su lugar. Si el ovario es el único órgano móvil, ¿qué creen que pase con un tumor que crece y que cambia su peso? Se va a torcer. Y cuando se tuerce el ovario, produce abdomen agudo. El abdomen agudo es el síntoma, es el cuadro clínico más frecuentemente asociado a los tumores germinales, benignos o malignos. ¿Estos tumores producen hormonas? No, no. Los tumores que sí producen hormonas son los tumores del estroma y de los cordones sexuales. Ahí en la tablita vienen solamente 3, pero son una gran cantidad de tumores que pueden producir estrógenos y progesterona o no producir nada. Si producen estrógenos, ¿qué síntomas vamos a tener en estas niñas que van a iniciar generalmente también en la segunda, tercera década de la vida? ¿Qué síntomas vamos a encontrar? Alberto. ¿Sería pubertad precoz? Pubertad precoz. ¿Y si produce testosterona? Una androgenización que tuviera... Una androgenización. Hirsutismo, acné. Lo que veíamos en ovario poliquístico. Ajá, y en estas pacientes sí podemos tener sangrado. Dice aquí que se pueden presentar en todas las edades de la vida. De los tumores de las células de la granulosa tenemos tumores juveniles y tumores del adulto. Los tumores juveniles se presentan entre los 10 y 20 años y los tumores del adulto más frecuentemente de los 40 a los 60. Estos tumores, ¿qué marcador tumoral es el que nos vamos a encontrar? Si eleva estrógenos, los estrógenos; si eleva progesterona, progesterona; y los de las células de la granulosa producen un marcador. ¿Cuál es? ¿Inhibina? La inhibina, perfecto. La inhibina alfa es la que vamos a encontrar asociada a los tumores de células de la granulosa. Y ya, con esto se acaba la clase. ¿Ven? Ni es tan difícil. Ya solamente faltan como 50 diapositivas. Dentro de los tumores benignos del ovario, los folículos van a crecer tanto que pueden simular un tumor. Más bien, son un tumor. ¿Qué significa tumor? Bola. Un tumor es una bola. No sabemos si es maligno, no sabemos si es benigno, si es maligno, si es funcional o no. Y los folículos son funcionales. ¿Hasta qué tamaño puede tener un folículo? Liz, ¿hasta qué tamaño puede tener un folículo? Échale. 3 centímetros. ¿Quién da más? 25 milímetros. 20 milímetros. Ajá. 20, 25. Hasta 5 centímetros. Ajá, entonces podemos tener un tumor de 5 centímetros quístico completamente en el ovario. ¿Cómo sabemos si es maligno o es... ¿Cómo sabemos si es un cistadenoma? Porque un cistadenoma es una neoplasia. O si es un folículo. ¿Cómo podríamos diferenciar, Sandy, si es un tumor benigno o un tumor funcional o un tumor benigno? ¿Podría ser con base en el tamaño? No, pueden crecer lo mismo. O bueno, sí, si mide más de 6 centímetros, ya lo consideramos un cistadenoma. Ajá, pero si tenemos dos, ¿cómo diferenciamos un quiste folicular de 5 centímetros de un cistadenoma seroso de 5 centímetros? ¿Qué es lo que pasa con los quistes foliculares? Los quistes foliculares desaparecen cada mes. Los quistes foliculares forman parte del ciclo ovárico normal. Se forma el folículo, crece, da nuestro folículo principal, se rompe, se cierra, se va a reabsorber así es como viene el cuadro en todas las imágenes donde viene un ovario, así es como viene. Cuando nosotros encontramos el folículo en la parte más grande, lo podemos confundir con un cistadenoma. ¿Cómo podemos hacer la diferencia? Con el tiempo. Entonces, todos los tumores de menos de 6 centímetros los podemos mantener en vigilancia. Todos los tumores mayores de 6 centímetros se tienen que operar. ¿Ok? Y así es como vamos haciendo la diferencia. ¿De qué otra manera podemos hacer regresar un folículo a su tamaño normal? A esa regresión. Elías, ¿cómo crees que podemos regresar un folículo a su tamaño normal? ¿Con terapia hormonal?
con terapia hormonal. ¿Qué tipo de terapia hormonal? Anticonceptivos. ¿Sale? Entonces, la conducta ante los tumores de menos de 6 centímetros es: esperamos 3 meses o damos anticonceptivos por 3 meses. Si después de esos 3 meses el quiste sigue ahí, hay que operarlo. Si desaparece, es que era folicular. ¿Ok? Ese es el más frecuente que se van a encontrar de los tumores foliculares. También vamos a tener cuerpos lúteos hemorrágicos que pueden dar cuadros de abdomen agudo, porque lo que tiene es que crece, inflama, se rompe y nos da líquido libre. Entonces, muchas veces hemos operado pacientes que lo que tenían era un cuerpo lúteo hemorrágico. Eso no es nada maligno. Y quistes no neoplásicos y funcionantes. Aquí viene el resumen de lo que platicábamos. El síndrome de ovario poliquístico, que nos va a dar estas imágenes en el ovario, no son malignas. Ya revisamos el cuadro. Y un absceso ovárico. En el absceso ovárico es la formación de pus, y un absceso ovárico es una manifestación de la enfermedad pélvica inflamatoria. El quiste de ovario, del tamaño que sea, se puede torcer y producir una necrosis dentro del ovario. Aquí vemos cómo está necrosada toda la corteza y vemos unos folículos residuales ahí. Dice, generalmente secundaria a un tumor benigno o maligno. Yo diría que es más secundaria al crecimiento. Crece el quiste y se va a cambiar su morfología, su peso, y el pedículo no aguanta. La endometriosis ovárica, para la endometriosis ovárica tenemos dos teorías. Una es una diferenciación de las células normales del ovario que se convierten en endometriales y empiezan a generar cambios que producen sangre, producen un líquido achocolatado, o los endometriomas, que son tumores que se dan por la implantación de la endometriosis que viene del útero, que se implanta en el ovario y ahí empieza a crecer. Mientras sean benignos no importa, el resultado es el mismo. Es operarlo, es quitar el endometrioma y esos pacientes se van a curar con ese procedimiento. El problema es que si son malignos, sí es importante saber si vienen del ovario o vienen del endometrio, porque si vienen del endometrio, entonces es un tumor metastásico, y si viene del ovario, es un tumor primario del ovario, y se tratan completamente diferente. Y dentro de los tumores malignos, los vamos a dividir en epiteliales. Ya vimos las características, son lesiones quísticas uniloculares, se dividen en benignos, malignos y limítrofes. Los tumores epiteliales son los únicos que tienen subdivisión de limítrofe. Todos los demás, germinales, estroma y cordones sexuales, no tienen limítrofe, o son benignos o son malignos. Los epiteliales sí tienen. Para fines prácticos, el tumor limítrofe, este es un ejemplo, se trata como cáncer. Ajá. Dice aquí, la mayoría de las lesiones de los tumores epiteliales son benignos. A mayor áreas sólidas, mayor sospecha de malignidad. Los benignos tienen una citología típica, no tienen atipia, y una sola capa de células. Los malignos y las borderline tienen citología típica y son multicapa. Los malignos invaden al estroma, los borderline no, así es la diferencia entre limítrofes y malignos, y son frecuentemente bilaterales. Son generalmente, el epitelio es similar al epitelio de la salpinge. Los mucinosos se presentan a la mitad de la vida adulta, elevan el 19,9, como lo habíamos platicado, son quísticos y multiloculares, menos frecuencia de bilateralidad, la mayoría son benignos y borderline, son similares al epitelio endocervical y gastrointestinal, y pueden producir lo que se llama un pseudomixoma peritonei. Cuando abrimos a estas pacientes, lo que nos encontramos es una gran cantidad de moco. Abres y en lugar de encontrarte así, te encuentras moco por todos lados, y viene de un tumor pequeño que está exfoliado, que estaba produciendo moco hacia toda la cavidad. Los tumores endometrioides la mayoría son malignos, los que son, no en los endometriomas, los tumores endometrioides. Son un epitelio similar al endometrial, pueden acompañar o no a tumores del endometrio y tienen un 40% de bilateralidad. El de células transicionales son similares al epitelio de la vejiga. Ajá, tienen componente urotelial. La parte estromal se asemeja al estroma ovárico normal, revestido por células productoras de muco, y se encuentran conjuntamente con cistadenomas mucinosos. Son sólidas o quísticas, frecuentemente unilaterales, y la mayoría son malignos. Y ya, hasta ahí en los epiteliales. ¿Dudas en los epiteliales?
Rodrigo, ¿dudas? No, doc. Dentro de los tumores de los estroma de los cordones sexuales, tenemos los tumores de células de la granulosa, tecomas y fibromas, tumores de Sertoli-Leydig, de los cordones sexuales y de las células tiroideas. Como son tumores productores de hormonas, los tumores de células de la granulosa podemos encontrarlas asociados a hiperplasia, malignización del endometrio, cuerpos de Cal-Exner son las características y la histología patognomónica, y macroscópicamente son tumores ocres de esta característica. Los fibromas y tecomas, los miomas también son conocidos como fibromas. Entonces los fibromas del ovario son parecidos a un mioma, son completamente homogéneos, unilaterales, masas sólidas, pero estos son benignos. Los tumores de Sertoli-Leydig van a producir virilización porque producen andrógenos, se presentan entre los 20 y los 30 años, y vamos a encontrar histológicamente estroma con células de Sertoli-Leydig. Y de los tumores germinales, esto es lo que les platicaba, los dividimos en disgerminomas y no disgerminomas. A ver si aquí está. No viene mi cuadrito. Los disgerminomas y los no disgerminomas tenemos dentro de los que tienen un componente similar al embrión, a los embrionarios, el carcinoma embrionario y el teratoma inmaduro, el saco de Yol como las membranas, el coriocarcinoma como la placenta, y dentro de los teratomas maduros quísticos tenemos el tumor del estroma ovárico. El disgerminoma es primo del seminoma del ovario, es la prima del seminoma del ovario, son infrecuentes, se presentan en la segunda década de la vida, son unilaterales, todos los disgerminomas son malignos, y el marcador tumoral es la deshidrogenasa láctica. ¿Por qué la deshidrogenasa láctica? ¿Por qué, Brenda, crees que sea la deshidrogenasa láctica el marcador de este tumor? Porque es un marcador que te dice como el daño de las células. Es un marcador que indica ruptura celular, y este tumor es un tumor de crecimiento rápido. Entonces, como crece rápido, se muere rápido, y por eso tenemos una gran liberación de DHL. Por eso es que ese es el marcador tumoral de los disgerminomas. El tumor del saco vitelino, el marcador es la alfa-fetoproteína, mujeres jóvenes, unilaterales, crecimiento rápido, y son tumores agresivos. El coriocarcinoma va a asemejar a la placenta, son muy raros, pacientes menores de 20 años, producen precocidad sexual. La mayoría de los coriocarcinomas son de origen gestacional. ¿Cuál es la patología que va a producir coriocarcinomas? ¿Cuál es la enfermedad que produce coriocarcinomas asociadas al embarazo? Esa está fácil. La mola. La mola, la enfermedad trofoblástica gestacional. Vamos a encontrar histológicamente sincitio trofoblasto, citotrofoblasto, y el 50% de ellos van a elevar el marcador tumoral, que es la hormona gonadotropina coriónica. Los teratomas los vamos a dividir en maduros e inmaduros. Los maduros, pueden ser tan especializados como producir solamente hormona tiroidea, y los inmaduros no. Los inmaduros sí los vamos a dividir en G1, G2 y G3. Son los únicos tumores dentro de las células germinales que se van a graduar. Todos los demás o son o no son. Aquí sí se dividen en G1, G2 y G3, y dependen del componente neuroepitelial. Los tumores inmaduros, los teratomas inmaduros. Se van a encontrar en mujeres en edad reproductiva activa, derivan de las 3 capas germinales, tienen 10% de bilateralidad, y es difícil diferenciar entre benigno y maligno solo por la macro. Los malignos tienen componentes histológicos, principalmente epidermoides. Y los tumores metastásicos, los más comunes, derivan de las trompas, ovario, peritoneo pélvico. Los extramulerianos más frecuentes son mama y tracto gastrointestinal, y el más característico es el tumor de Krukenberg o tumor de células en anillo de sello, de probable origen gastrointestinal, colon, estómago, páncreas. ¿Hasta aquí dudas con la histología? Liz, ¿dudas? Dentro de los factores de riesgo, aquellos que hacen trabajar al ovario de más son los que producen un riesgo elevado de producir tumores, como la infertilidad,
menarca temprana, menopausia tardía, terapia de reemplazo hormonal, la endometriosis, factores ambientales, talco, tabaco, obesidad, pero quedamos que el tabaco era un factor protector, ¿no? Está mal. Y los factores genéticos, mutaciones de BRCA1, BRCA2, síndrome de Lynch, son los que más frecuentemente los vamos a encontrar asociados. La incidencia, la edad, se presenta entre del cáncer de ovario de los 56 a los 60 años, los limítrofes los podemos encontrar después de los 40 años y los malignos, la mayoría los encontramos, 30-40% después de los 65 años. Todas las mujeres posmenopáusicas con quistes complejos de ovario se tienen que operar. Factores de riesgo, infertilidad, endometriosis, menarca temprana, menopausia tardía, nuliparidad, factores ambientales, talco. Ese es un estudio que se hizo en los años 70 y todavía lo seguimos refiriendo en todas las presentaciones, porque no ha habido un estudio que lo desmienta, pero la realidad es que el talco ya ni se utiliza. Tiene un riesgo relativo de 1.4 para el cistadenocarcinoma seroso. Está asociada, cuando se asocia a tabaquismo es cuando se eleva más el riesgo, y la obesidad en mujeres con índice de masa corporal de 30 va a tener un riesgo relativo de 2.5. ¿Por qué? Por la hiperestrogenización. Otra vez, todo lo que hace trabajar al ovario y demás va a incrementar el riesgo. Dentro de los antecedentes familiares, historia familiar con positividad para malignidad, un familiar te da un riesgo relativo de 1.6, 4 si es un familiar directo, y 2 familiares directos un riesgo relativo de 7. El hereditario, por lo menos 2 familiares en primer grado, te da un riesgo relativo de 25 hasta el 50%, y esto se da con base en la mutación del BRCA. Quedamos que para el cáncer de mama era la mutación del BRCA1, para el cáncer de ovario es la mutación del BRCA2, lo que va a incrementar el riesgo. El síndrome de Lynch y los genes de reparación, y otros factores de riesgo, los poblaciones judías, antecedente familiar de cáncer de mama, ovario y colon, síndrome de mama-ovario con un riesgo de 10 a 44%. Y de los factores protectores tenemos los anticonceptivos, embarazo múltiple, progesterona, alimentación al pecho materno y esterilización. ¿Cuál es la correlación que tenemos con todo esto? Que producen un reposo ovárico. El ovario deja de trabajar por grandes periodos de tiempo y eso hace que ese reposo ovárico produce que disminuya el riesgo. Los síntomas, ya los habíamos platicado, dolor abdominal o pélvico por el crecimiento, por la torsión, plenitud o saciedad cuando crecen mucho, síntomas urinarios, pero estos síntomas urinarios son más cuando hay una compresión de la vejiga. El sangrado se da principalmente en los tumores del estroma y los cordones sexuales y una bola que crece en la panza, ese es el más característico. Aquí están los porcentajes en los que los vamos a encontrar asociados y el diagnóstico en lo que nos vamos a apoyar indispensablemente es en el ultrasonido y el CA125. Quedamos que el CA125 es un marcador de inflamación del epitelio celómico, por eso es muy inespecífico, pero cuando tenemos un CA125 arriba de 200, podemos decir que es factor de riesgo para cáncer de ovario. De los ultrasonidos abdominal, transvaginal y Doppler, el transvaginal es el que nos ofrece una mayor sensibilidad y especificidad para evaluar tumores del ovario. La TAC, la resonancia y el PET solamente son indicados cuando tenemos situaciones especiales, como el embarazo en la resonancia, en la recurrencia en el PET, y la tomografía en tumores que son muy grandes o tumores que creemos que nos están dando carcinomatosis. Bla, 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 bla. El CA125 se va a encontrar, quedamos que es un marcador muy inespecífico y se va a encontrar elevado solamente en el 50% del cáncer en etapa 1. O sea, aunque tengamos un CA125 normal, no nos exime de que nuestra paciente tenga cáncer. Para el diagnóstico, para hacer la correlación de si es benigno o es maligno en el ultrasonido, nos vamos a apoyar del tamaño, la consistencia, si es sólido o es quístico, o mixto, si es unio o bilateral, si tiene septos o no, si tiene nódulos murales, si tiene excrescencias papilares o si tiene líquido libre. Estos son marcadores ultrasonográficos de malignidad. Y con esos marcadores ultrasonográficos vamos a hacer algo que se llama el puntaje de Jones. Perdón, no lo puse en esa plática. Y el puntaje de Jones evalúa, el índice de Jones evalúa las características ultrasonográficas, la edad de la paciente y el CA125. Se hace una multiplicación. Si la paciente tiene
es premenopáusica, vale 1, si es posmenopáusica, vale 3. El CA125, el valor se toma como un valor absoluto, y si tiene o no características de malignidad del ultrasonido, se toma como 1, 2 o 3. Y entonces, de acuerdo al índice de Jones, cuando tenemos un índice de más de 200, sospechamos que esa paciente va a tener cáncer de ovario. Estos son otra vez características de malignidad. Aquí es como las clasificamos en un índice morfológico ultrasonográfico. Hay muchos índices para evaluar el cáncer de ovario, pero no existe tamizaje adecuado todavía para evaluar a estos pacientes. La tomografía es útil cuando sospechamos enfermedad avanzada. Aquí vemos un pastel epiploico, un mental cake, que es un signo tomográfico de que hay carcinomatosis peritoneal. Y la resonancia magnética es el método de elección durante el embarazo, nos ayuda a identificar metástasis, y el problema es el costo elevado, y se utiliza en embarazo y en pacientes con alergia al medio de contraste. El PET tiene una utilidad en seguimiento para identificar recurrencias. Así es como se ve un PET, como árbol de Navidad. El tratamiento de los tumores de ovario es generalmente quirúrgico, a menos de que sean benignos. Aquí el problema es saber cuáles son benignos y cuáles no, cuáles operamos y cuáles no. Si tenemos un endometrioma pequeño de menos de 3 centímetros, a menos que le vayamos a quitar el ovario, no hay que operarlo. Si tenemos un folículo de estas características, tampoco hay que operarlo. Pero cuando empezamos a ver datos de malignidad en el ultrasonido, como son estos que veíamos en esta tabla, que son tumores muy grandes, que tienen septos, que tienen papilas, entonces esos se tienen que operar todos. ¿Cómo se operan estos tumores? Estos tumores se pueden operar por vía laparoscópica, como es este caso, aquí, o los podemos operar por vía abierta. Y cuando es cáncer de ovario, hacemos una cirugía que se llama rutina de ovario. La rutina de ovario implica una incisión media infraumbilical, lavado de cavidad o aspirado de secreción, protegemos los bordes de la herida quirúrgica, perdón, incisión está mal escrito, se quita la bola, se hace estudio transoperatorio, el patólogo nos tiene que decir en ese momento si es cáncer o no, se hace exploración de toda la cavidad abdominal, se toman 5 biopsias peritoneales, hacemos histerectomía, salpingoforectomía y omentectomía, y en los tumores mucinosos o grado 3 tenemos que hacer además apendicectomía. Otra que no viene aquí es la linfadenectomía pélvica, que es quitar los ganglios de los vasos pélvicos, los que veíamos ayer. Y esta es parte del comercial. La recomendación estándar incluye la evaluación de un ginecólogo-oncólogo previo al tratamiento inicial con quimioterapia. Los datos publicados demuestran que la valoración inicial y la citorreducción por un ginecólogo-oncólogo resulta en una ventaja en la sobrevida de estos pacientes. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que estas pacientes sean valoradas y operadas por un ginecólogo-oncólogo, principalmente cuando existe sospecha de malignidad. Una vez que ya lo operamos, podemos ayudarlo con quimioterapia, que puede dividirse en intravenosa e intraperitoneal, o cuando tenemos enfermedad muy avanzada, que entramos a la cirugía y vemos que no vamos a poder hacer una citorreducción óptima, entonces le damos quimioterapia y después lo operamos. Podemos darle quimio, después cirugía y después otra vez quimio, o solo la quimio y la cirugía. Cuando la quimio se da antes del tratamiento principal, que es este rojo, que es este naranja, perdón, decimos que la quimioterapia es neoadyuvante. ¿Ok? ¿Y cuál es la quimioterapia preferida para este tipo de tumores? Carboplatino, paclitaxel, platinos y taxanos. Esto también viene en sus exámenes. ¿Ok? Se puede dar intravenoso o intraperitoneal y estos son los efectos adversos. Mielosupresión, infección, toxicidad renal, dolor abdominal, neurotoxicidad, en la quimioterapia intraperitoneal. Carbopacli por 3 ciclos. Carbopacli por 6 ciclos. Y el seguimiento es evaluarlo cada 2 a 4 meses por los primeros 2 años, después cada 3 a 6 meses por los siguientes 3 años y a partir del 5.º año una revisión anual únicamente.
En el seguimiento lo que vamos a evaluar es el interrogatorio, exploración física completa y el CA 125. Y ante sospecha de recaída, biometría hemática, PFH, química, placa de tórax, TAC, resonancia y PET. Ya. Se acabamos, una hora. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Qué leyeron? ¿Qué quieren saber? Una pregunta, doctor. Dime, Rodrigo. En el caso del tratamiento quirúrgico, ¿por qué se tienen que realizar adicionalmente la omentectomía y la apendicectomía? Bueno, en los casos respectivos. En el cáncer de ovario, en casi todas las etapificaciones que son, el cáncer de ovario, perdóname, se etapifica con el estudio de patología. Y lo que hacemos, los estudios de extensión, que por ejemplo para el cáncer de mama son ultrasonido de hígado y vías biliares y una tele de tórax, un gamagrama, aquí esos estudios de extensión son los estudios histopatológicos. Entonces, a lo mejor tú tenías un cáncer que creías etapa 1 y al hacerle la omentectomía en el epiplón salen implantes y eso ya lo cambia a etapa 3 y el tratamiento es diferente. En el apéndice es un sitio frecuente de metástasis, pero además en el cistadenoma mucinoso, en el cistadenocarcinoma mucinoso puede ser un sitio primario de tumor. Y ahí hay que identificar si es primario del ovario o primario del apéndice, porque el tratamiento otra vez es completamente diferente. Ok. Por eso también haces las biopsias de la cavidad peritoneal y el lavado peritoneal o el retiro de líquido de ascitis para su estudio. ¿Más dudas? Sí, doctor. Entonces, el principal lugar de metástasis es el estómago y luego la mama. No. Al revés. El primer sitio de primero tumores metastásicos del ovario, no. Okay. De los cánceres metastásicos del ovario es el estómago y la mama. O sea, si te encuentras un cáncer de ovario que no es del ovario, el primer sitio en el que tienes que pensar es en el estómago. Okay. Y en el segundo sitio es la mama. Los principales sitios a donde dan metástasis los ovarios, por diseminación, como platicábamos ayer, la diseminación, primero la diseminación regional, aquí sí se va a dar por exfoliación. Entonces, esas células que van a salir del ovario van a caer primero por gravedad a la pelvis, y primero van a infectar fondo de saco, serosa del útero, salpinge, sigmoides, vejiga, y después van a irse hacia arriba. Por la circulación del líquido peritoneal podemos encontrar implantes en epiplón, en la serosa del intestino y en la pared abdominal y en la superficie del hígado y del vaso. Por eso es que tenemos que hacer una exploración de toda la cavidad al momento de la cirugía. Doctor, ¿y esa rutina de ovario se realiza incluso en estadios tempranos? De hecho, la rutina de ovario está indicada en estadios tempranos. En estadios avanzados no se llama rutina de ovario. Si tenemos un cáncer de ovario en etapa 3, se llama citorreducción. Y la citorreducción consiste en quitar la mayor cantidad de tumor posible. Se llama citorreducción óptima cuando dejamos implantes menores de 1 centímetro y subóptima cuando dejamos implantes mayores de 1 centímetro. Lo ideal es que todas las citorreducciones sean óptimas, pero no siempre se puede. Gracias, doctor. ¿Más dudas? ¿Revisaron el tema de infertilidad? Honestamente, sí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dudas tienen? Tenemos 2 maestros de infertilidad. ¿Quiénes son nuestros maestros de infertilidad? Nele, levanten la mano, no sean tímidos. Alberto y yo. Nosotros. Eso, Alberto y Fátima son los maestros en infertilidad. ¿Han visto los comerciales de la tele de Ingenes? ¿Sí?
Sí. Y su programa Bajando Estrellas del Cielo. Llámese el comercial completo. Estos, Alberto y Fátima, son unos asesores enviados de Ingenes para resolver todas sus dudas de infertilidad. Entonces, ¿qué les gustaría saber de infertilidad de lo que leyeron ustedes para que entre Fátima, Alberto y yo podamos resolver esas dudas y podamos dar por concluido ese tema? Todos somos expertos, ¿no? Nadie tiene dudas. ¿Puedo tener dudas? Si no tienen dudas, les voy a preguntar yo. Bueno, yo inicio. Con el tema, vi que en su definición de ustedes en el resumen habían puesto dentro de la definición de infertilidad que la paciente no terminara, sí hubiera concepción, pero los embarazos no llegaran a término. Pero en la guía de práctica clínica, en la OMS, muchísimos libros mencionan que solamente es infertilidad a la no concepción después de 12 meses manteniendo relaciones sexuales sin protección. Entonces también se agrega el término de que sí hay concepción pero no llegan a término, o ya estaríamos hablando de esterilidad. Aquí esto dependió del lugar de donde extrajimos la información, porque por ejemplo, como dices, en la guía de práctica clínica, en el Williams y en la OMS, la definición es esa, ¿no? Infertilidad se refiere a la no concepción durante un año, o sea, en 12 meses de haber intentado, de haber tenido relaciones sexuales sin protección, ¿no? Pero en el González Merlo también habla de infertilidad, incluye factores como, factores en los cuales no se pueda llegar a término, la concepción no se pueda llegar a término, y hablamos de... Como la pérdida gestacional. Pérdida gestacional, abortos recurrentes, óbito. O sea, aborto habitual y pérdida gestacional recurrente son los términos utilizados para un embarazo, para las mujeres que se embarazan frecuentemente y no llegan al término. Sin embargo, quien los estudia, a final de cuentas, no es que la mujer no sea fértil, es que la mujer no está logrando embarazos exitosos. Entonces, hay que enfocar, aunque el encuadre es completamente diferente, quien los estudia es el mismo, es el biólogo de la reproducción. Por eso el González Merlo lo pone dentro del estudio de la infertilidad. En estricto, no. Para fines de examen, no. Para fines de examen, infertilidad es más de 12 meses intentando el embarazo sin lograrlo en mujeres menores de 35 años, y en mujeres mayores de 35 solo 6 meses. O sea, las mujeres mayores de 35 años tienen menos chance para lograr el embarazo. Si en 6 meses no lo han logrado, hay que canalizarlas con biología de la reproducción. Y sí, nos dar métodos de planificación familiar. Sí, nos dar métodos de planificación. Sí, con un intento consciente de lograr el embarazo, ¿no? Porque no me he embarazado. ¿Y has tenido relaciones sexuales? No, tampoco. No, así no. Aunque sí pasa, la Biblia dice que sí pasa. Gracias. Mis referencias del apunte, la Biblia. La Biblia y el Vanidades resuelven todo. Más dudas. ¿Hay alguna frecuencia coital para decir que no se pudo lograr en ese año que comentaban? Pues adelante. El Williams refiere que al mes las mujeres manteniendo relaciones sexuales, tenemos una probabilidad de embarazarnos de aproximadamente el 20%, y que en el primer año las mujeres tienden a embarazarse hasta en el 50% de las veces. No refieren específicamente a una frecuencia del número de relaciones sexuales como que tenga que mantener una pareja para lograr el embarazo. Sin embargo, pues como ya comentaba el doctor, hay que iniciar protocolo de estudio en aquellas mujeres menores de 35 años que no hayan logrado embarazarse y mayores de 35 años a los 6 meses. Sí, no hay un número de eyaculaciones necesarias para considerarlo fértil o infértil. No, aunque sí va dentro del estudio de la pareja infértil. Gracias. Yo, pues no es una pregunta, pero había leído un dato muy interesante en el CTO de ginecología, hablando de eso, y es que la mujer en cualquier momento de su ciclo tiene una posibilidad de 2% de quedar embarazada.
Sí, sí, Eso de- todos sabemos que el método del ritmo no es el método más exacto, ¿no? Principalmente después de ver todas las patologías asociadas a anovulación, que una cosa es la anovulación y otra cosa es la ovulación intermitente, una ovulación no regular, que nos va a llevar que estos pacientes se puedan embarazar en cualquier momento, ¿no? La menstruación generalmente es sinónimo de un adecuado funcionamiento ovárico, pero no siempre. Aunque la mujer esté menstruando cada 28 días, no necesariamente está liberando los folículos necesarios o no necesariamente está ovulando en el día 14. ¿Más dudas? Listo, pues ya ahora todos son expertos. Ya todos leyeron súper bien el tema, ya todos lo tienen dominado. Ya no hay pretextos. Y chicos, con esto concluimos el curso de ginecología y obstetricia de esta materia. Ahora ya solo me quedaré con ustedes en sus rotaciones. ¿Cómo sintieron las clases? ¿Qué les gustaría? Es la primera vez que yo les doy curso a ustedes. Sí, aquí sí me gustaría que todos prendieran sus sus cámaras. Quiero verles las caras, aunque sea una vez. Y sí me gustaría obtener una retroalimentación. ¿Qué les gustaría qué les hubiera gustado